La lingüística forense es una ciencia, dentro de todas las ciencias forenses, que se dedica a analizar el lenguaje, la lengua, para determinar, por ejemplo, quién hay detrás de un anónimo, para resolver cuestiones de investigación policiales, pero también cosas más civiles, como podría ser un plagio, una ambigüedad en una cláusula de un contrato. Y todo a través de cómo hablamos. Una ambigüedad, dices. Entonces, cuando es una ambigüedad y vosotros trabajáis sobre eso, ¿qué se llama? ¿Desambiguación? Exactamente. Desambiguación. Lo que hacemos es determinar cuál es el significado de esa frase o significados, porque a veces es verdad que ambas partes tienen razón, pero quizá hay una interpretación más posible dado el contexto general de ese texto o de esa grabación o del material que tengamos. Vale, y algo tan simple como una coma Uy, las comas. lo puedo cambiar todo, ¿no? Las comas podrían dar para mucho. De hecho, yo estuve en un caso que justamente era un caso de desambiguación, en un tema de contratos, y una coma y el saber a los típicos árboles sintácticos, ¿no?, que hacíamos antes, los arbolitos, pues de dónde dependía un complemento o el otro, pues se estaban discutiendo 1,8 millones de euros. ¡Ostras! Y solo con un árbol sintáctico. Así que para los profesores que nos estén viendo de lengua, que lo utilicen para convencer a los alumnos de que estudiar lengua pues también sirve para algo. Vale. Vamos a intentar poner ejemplos de cosas concretas para que la gente vaya atando un poco cabos. Por ejemplo, si yo a mi productor Natán le digo, Natán, coma, calla, es por escrito, ¿eh? Es muy distinto a si le digo, Natán, calla, sin la coma. Totalmente, claro. En un caso tenemos un vocativo en que te estás refiriendo a esa persona, ¿no?, cuando ponemos la coma, y en la otra no. Por lo tanto, no estás dando esa orden de, Natán, te estoy diciendo a ti que te calles o que comas, ¿no? O sea, en un caso estaríamos diciendo que Natán se calla, suele callarse, podría atribuirse, ¿no? Y en el otro es un imperativo. Natán, cállate. Bueno. Pero también hay que decirlo que esto es lo que es esperable que la gente haga según la norma. Ya. Después, gentes que te pongan la coma detrás del vocativo, es difícil. Entonces, muchas veces el lingüista tiene que interpretar según el contexto, de nuevo, qué es lo que quiere decir ese hablante en ese momento. Qué interesante, vale. ¿Qué cosas? Porque la gente no escribe bien. Claro, la gente no escribe bien. Lo paso muy mal con eso, ¿eh? Lo paso fatal. A mí me encanta. Me pego unas hostias al diccionario, sí, porque me fijo mucho y es casi un poco obsesivo a veces. Vale. ¿Qué cosas se pueden deducir de un texto de una persona? Dependerá del texto. Es decir, nosotros no tenemos una bola mágica, que a veces se lo piensa, ¿no?, cuando nos llegan los clientes o los investigadores, ¿no?, los policías. Se piensan que tenemos una bola mágica en la que nos dan un texto y nosotros rápidamente vamos diciendo características. Esto no es así, sino que hay una rigurosidad y depende pues del material que tengamos lo que podremos decir. A grandes rasgos, vamos a ir de más fácil a más difícil. Vale. Lo primero que nos tenemos que preguntar, ahora ya esto ya tengo una cierta experiencia, es si es humano o es máquina. Que esto antes no lo teníamos que preguntar. Qué bueno, ¿vale? Si está demasiado bien escrito, sospecha que a lo mejor hay una máquina detrás. La inteligencia artificial, ¿no?, o lo que sea. Pero vamos a ponernos en que es un humano, en este caso. Y lo que vamos a hacer determinar, por ejemplo, es el nivel académico que tiene esta persona, ¿no?, el nivel educativo. ¿Es una persona pues con estudios superiores o no? Pues muchas veces, obviamente, pues las faltas de ortografía. Pero eso, cuidado, porque también dependerá del contexto. Una persona puede tener un nivel alto educativo, pero que está corriendo, que le están persiguiendo, y obviamente uno no se pone a poner comas ni acentos. ¿Vale? Pero también habrá pues las construcciones, el vocabulario que utiliza, ¿no?, la riqueza que tenga pues en el momento de expresarse. Después ya allí también, dependiendo del vocabulario que utiliza, podríamos determinar incluso la profesión o, digamos, el ámbito en el que esta persona se mueve. Después, por ejemplo, podríamos determinar la edad más probable, un rango de edad. Jamás diremos, no, es que tiene 37, 41. No, vamos a decir un rango de edad. No puedes perfilar a ese nivel tan preciso. Es una persona adulta, ¿no? Más o menos damos unos rangos. Si son pequeños, sí. De hecho, esto es curioso. Cuando son menores, en los niños, sí que es verdad que podemos ser mucho más precisos. ¿Por qué? Porque la lengua evoluciona de forma mucho más rápida. Claro. Y entonces podemos determinar, pues mira, esta estructura la utilizan pues generalmente niños de primaria o niños de secundaria, ¿no? Y esto es mucho más está fácil. maduro el lenguaje aún y por tanto lo puedes ubicar mejor. Totalmente. Después también diríamos, por ejemplo, el sexo más probable, no sé si es hombre o mujer, sin entrar ya aquí en el género y en estas cuestiones. Y después incluso, esto ya dependiendo mucho del caso, podríamos determinar temas de ideología, por ejemplo, en campañas políticas, pues si realmente es el partido contrario, es el propio partido, en temas de terrorismo, si realmente es del grupo que dice ser o simplemente es alguien que, bueno, quiere lanzar una amenaza, ¿no?, para llamar la atención. Y sobre todo, claro, si está escribiendo pues en su lengua nativa o no, si tengo otra lengua de contacto. Por ejemplo, en el caso de pues, Cataluña, ¿no?, con el español, pues tendríamos otras lenguas de contacto que siempre se acaban filtrando. Ya, claro. Barbarismos,
expresiones mal traducidas. Sí, a veces no es tanto el léxico, el vocabulario que se utiliza, pero las construcciones que haces, ¿no? Que dices, Ya. "Ay", a lo mejor un catalán ni se daría cuenta. Sí. Pero a una persona pues, que no está tan acostumbrada, de, ay, pues, ¿no? ¿Qué expresión tan rara, ¿no? Qué construcción, qué orden de palabras más extraño. Qué interesante. Entonces, digamos que en el lenguaje se nos ve el plumero. Totalmente. Se nos ve muchísimo, aunque estemos en momentos controlados, ¿no? Porque además decimos que tenemos un estilo idiolectal, que sería todas estas características, ¿no? que he comentado. Pero claro, no es algo fijo, no podemos hablar de un ADN lingüístico o de una huella lingüística, porque eso es fijo, no varía, siempre es igual. Y el lenguaje no. El lenguaje no es estático, es variable y depende pues, a lo largo de toda la vida, que se va modificando, pero también en un mismo momento vital. No hablo ahora igual que si estuviéramos en el bar, ¿no? Que si nos fuéramos de fiesta, nuestra voz y nuestra forma de escribir se modifica dependiendo del contexto. Tiene sentido. Pero aunque evoluciona, está muy ligado a nuestra personalidad. Totalmente. O sea, ¿no es disimulable? No. Hay una constante, que por eso podemos determinar, por ejemplo, quién hay detrás de un anónimo, porque hay una constante a pesar de que el contexto haya hecho que lo modifique. De hecho, en el mundo forense es muy típico que esa persona disimule o modifique, ¿no? Esa forma de hablar o de escribir justamente para que no lo pillen. Qué difícil, claro. ¿Cómo sabes si está siendo él o está intentando disimular que es él? Que de hecho, claro, esto pasa muchísimo, pero ¿qué es lo que hace la gente? Generalmente o utiliza vocabulario de alguna zona geográfica, por ejemplo, que le suene. Esto pasa mucho, por ejemplo, en las escaleras de vecinos. No me quiero quejar del vecino, pero claro, dejar esa nota y que sea reconocible quién soy, después a lo mejor la lejía, ¿no? En la ropa, pues va bastante o me desaparece el felpudo. Ya. Por lo tanto, voy a disimularlo un poco, ¿no? La gente normalmente lo que hace es rebajar el nivel, ¿no? Ponemos más faltas de ortografía, incluimos otras variedades lingüísticas, pero igualmente es reconocible porque no somos sistemáticos. Hay cosas que dices, hombre, aquí me pones esta falta de ortografía, pero después me pones esta estructura magnífica y maravillosa. Pues esto no tiene sentido y aquí es donde nosotros los lingüistas decimos, hey, aquí algo no funciona, vamos a quedarnos con aquello que hace mejor, porque es aquello que es más difícil de disimular o de modificar. Hay algo que me ha sorprendido mucho y es que decís que no trazáis el perfil psicológico. ¿Cómo es posible esto? Porque también tiene que dejarse ver mucho el perfil psicológico de la persona. Si es un narcisista y dice 40 veces yo, no sé, digo yo. Sí. Digo lo yo, que nosotros valga la redundancia. Nosotros no lo hacemos desde el punto de vista psicológico, porque claro, esto lo de hacer los psicólogos, aquí estamos chafando otro terreno, pero sí que para nosotros es muy importante, por ejemplo, para ver si está utilizando ese yo para poner el énfasis de yo digo esto, o lo está haciendo para distanciarse, o lo está haciendo como una estrategia de victimismo. Fijaros en lo que yo hago, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido pues, ciertos casos, sobre todo pues, de asesinos, que cuando hacen una carta de confesión, por ejemplo, lo que hacen es expresar su yo. Yo he sido víctima de todo este proceso, pero no hago referencia a la víctima con nombres y apellidos. ¿No? Yo he sido la víctima de todo este proceso, empatizar conmigo. Y ahí generalmente aparece muchas veces el pronombre personal de yo tal cosa, yo tal otra. Y esto del disimulo, de hecho, no es algo que no hayamos inventado nosotros. De hecho, el propio Zodiac, el asesino del Zodiac, ya lo hizo. En sus escritos lo que hacía era rebajar el nivel. Había, por ejemplo, cartas en las que él estaba escribiendo en inglés. Y una de las faltas que cometía para disimular y hacer ver que no era un inglés nativo era equivocarse en el verbo to do, ¿no? El verbo típico que te aprendes la primera cosa en un inglés, y él lo ponía con 2 os. Y después a lo mejor utilizaba palabras que dices, es que esto eres inglés nativo, o no te lo sabes, o no lo escribes bien. Si no escribes bien el verbo to do, no puedes escribir bien esta palabra. O no poder hacer una gramática fantástica, la tercera persona del singular con la S, ¿no? Y dices, hombre, si en eso te equivocas, es extraño. Era deliberado, pero era torpe también, entonces. Era deliberado, claro, porque al final no piensan en esa sistematicidad que los lingüistas sí que buscamos. Claro, pero entonces ahí vuelvo al perfil de personalidad, perfil psicológico. Si es un tío que retuerce el lenguaje de esa manera para intentar manipular al que está al otro lado, pues puede tener un perfil muy psicopático igual. Claro, y ya nos dice también que es una persona que se fija en los detalles. Claro. Porque muchas veces un asesino pues, se va a fijar en no dejar las huellas dactilares, no sé, en ponerse un gorro de ducha, ¿no? Los guantes, el gorro de ducha, y no lo voy a imprimir en mi impresora de casa porque a lo mejor me pilla. Pero en el lenguaje realmente muy poca gente se fija porque es algo muy cotidiano. Es algo que tenemos. Un asesino pues, se va a fijar en no dejar las huellas dactilares, no sé, en ponerse un gorro de ducha, ¿no? Los guantes, el gorro de ducha, y no lo voy a imprimir en mi impresora de casa porque a lo mejor me pilla. Pero en el lenguaje realmente muy poca gente se fija porque es algo muy cotidiano. Es algo que tenemos ¿no? cada día. Y entonces no le dan tanta importancia y que alguien se fije en eso, pues dice mucho.
Un asesino pues se va a fijar en no dejar las huellas dactilares, no sé, en ponerse un gorro de ducha, ¿no? Los guantes, el gorro de ducha, y no lo voy a imprimir en mi impresora de casa porque a lo mejor me pilla. Pero en el lenguaje realmente muy poca gente se fija porque es algo muy cotidiano. Es algo que tenemos ¿no? cada día. Y entonces no le dan tanta importancia y que alguien se fije en eso, pues dice mucho. Por ejemplo, yo he asesinado a alguien porque se me ha ido de las manos, digo, ay, por hacerme pasar por alguien, voy a hacer que la víctima se ha escapado y que se ha ido del país y lo dejo desde su mensaje, ¿no? Desde su WhatsApp. Y esto, claro, esto es improvisado. Ya, claro. No está pensando, Claro. no se va a mirar el historial, a ver cómo escribe esta Ya. persona para Y reproducirlo. condicionado por una emoción en ese Exactamente, momento. Ya. además. No es lo mismo dejar algo madurar. Bueno, el ejemplo es cuando nos escribe alguien un mensaje calentito, airado por WhatsApp y de primeras te sale responder. He descubierto que si no lo respondes y dejas que pase un rato, no solo se atempera la conversación, sino que lo que le vas a responder seguramente va a ser mucho más maduro, más inteligente, más procesado. Totalmente, totalmente. Siempre es bueno contar, ¿no? Y dejarlo madurar para eso, para que salga mejor y seguramente más conciliador y mediador que no la primera respuesta, que siempre suele ser pues, más visceral.